Hoy es miércoles 29 de enero del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Iniciaremos con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que pueden intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Siembra de los Mediums, obra psicografiada por Francisco Cándido Javier y dictada por el Espíritu Emmanuel. Hoy nos toca la página 273. Subtítulo: Inspiración. Reunión pública del 26 de septiembre de 1960, cuestión número 218. Al hacer una apreciación de la mediunidad, no omita la inspiración, campo abierto a todos en el cual todos podemos edificar a favor del bien en la medida que asimilemos el pensamiento de la esfera superior. De nada sirve el fenómeno sin resultados. Un hombre que observara un valle de ciegos pero no implementara algún auxilio para los hermanos privados de la luz, no dejaría de ser como una lente importante ocupada de sí misma. Quien conversara en una región de mudos y evitara prestarles colaboración para que recobraran el habla, se asemejaría a una discoteca ambulante. Quien se trasladara a voluntad en una región de paralíticos pero les negara el apoyo para que recuperaran la herencia del movimiento, para ellos sería como un ave rara y anormal, revestida con la forma humana. La persona con capacidad para oír, que en una isla de sordos desertara de la cooperación fraterna para que volvieran a aprender a escuchar, sería apenas una registradora de sonidos. El ser humano que enseñara lógica y conducta en una colonia de alienados mentales, pero no buscara un medio, aunque simple, para promover un retorno a la razón, sería entre ellos como un archivo de máximas imposibles de ser asimiladas. No te consideres incapaz de servir porque te falta incursionar más en lo que no es habitual. Un recurso psíquico que no cumple función en el servicio del bien es igual a una inteligencia aislada o al dinero escondido, excelentes aglutinantes de la vanidad y la avaricia. En relación con cada acontecimiento, considera su utilidad, convencidos de que el pensamiento es una onda de fuerza viva que nos pone en sintonía con los numerosos reinos del universo. Busquemos la inspiración del bien para el trabajo del bien que nos compete, conscientes de que las maravillas mediúmnicas que no producen para el bien de todos pueden ser admirables motivos para hermosas conversaciones entre despilfarradores de la palabra, pero en el fondo siempre delatan el exclusivismo de alguien que no presta utilidad a nadie. Subtítulo: Obsesión y cura. Reunión pública del 30 de septiembre de 1960, cuestión número 254, quinto. Alguien cierta vez preguntó a un eminente filósofo acerca de cómo clasificaría a un sabio y a un ignorante, a lo que el filósofo respondió manifestando que consideraba a uno y a otro como si fueran respectivamente el médico y el enfermo. Sin embargo, nosotros entregamos entre el médico y el paciente existe el remedio. Si el enfermo se guarda la receta en el bolsillo y deja de lado las instrucciones recibidas, de nada sirve el esfuerzo del clínico o del cirujano que invirtieron estudio y tiempo para prestarle servicio.
Que la obsesión es una dolencia del alma, eso no se puede negar. El ser humano carente de conocimiento superior se rinde inerme a la influencia envilecedora. Igual que una planta indefensa deja que la plaga destructora la invada. Y entonces aparecen los dolorosos enigmas orgánicos que muchas veces culminan en la muerte. Está a nuestra disposición, no obstante, la doctrina espírita a la luz de las enseñanzas del Cristo, una verdadera ciencia curadora del alma, con recursos propios para la solución de cada uno de los procesos morbosos de la mente, a fin de apartar al obsesor del obseso, del mismo modo que un producto químico o una intervención quirúrgica. Suprimen la enfermedad del enfermo siempre que los interesados se sometan a las condiciones de tratamiento. Si conduces el problema de la obsesión con suficiente lucidez para comprender tus propias necesidades, no ignoras que la renovación de la compañía espiritual inferior a la cual te sometes depende de tu propia renovación. Echarás instrucciones nobles que te mostrarán el rumbo. Te cogerás por aquí y por allá consejos apropiados y precisos. Y harás en suma, en los principios espíritas, sugerencias claras y una orientación exacta. No obstante, como en el caso de la receta formulada para tu beneficio por un médico abnegado y culto, la lección del Evangelio da consuelo y esclarecimiento e infunde coraje y honra a quienes la reciben, pero si no fuera aprovechada, no sirve de nada. Alianza Espírita como subtítulo. Reunión pública del 7 de octubre de 1960. Cuestión número 334. Así como reunimos las sociedades espíritas para salvaguardar la pureza y la sencillez de nuestros principios, también es forzoso considerar el deber inexcusable de aproximarnos en referencia a nuestro campo interno. Por cierto, nadie puede exigir que el prójimo piense con una cabeza diferente a la que posee. Cada viajero aprecia el paisaje desde la posición en que se ubica y, por supuesto, cada posición renueva las perspectivas. Unión, por lo tanto, no significa para nosotros una exigencia en cuanto al procedimiento de interpretación, sino, por sobre todo, comprensión mutua de nuestras necesidades, con el servicio de la cooperación activa a partir del respeto que nos debemos unos a otros. Demos comienzo, pues, a nuestra edificación de la concordia con el pase al retiro de la crítica destructora. Hacer recriminaciones a los hermanos de lucha equivale a destrozarles el alma y agotar sus fuerzas. Si el compañero habla a favor del bien, aunque solo sean algunas frases por día, bríndale el apoyo espontáneo para que enriquezca su propia palabra. Si escribe con ánimo de construir, aunque sea una página por año, apuntala su esfuerzo ennoblecedor. Si consagra energías para socorrer enfermos, aunque sea alguna vez que otra vez, incentiva su labor. Si consigue dar apenas una migaja en el culto de la asistencia a los que sufren, estimula sus primeros pasos en las buenas acciones. Si vive alejado de sus obligaciones, ora por él en lugar de acusarlo. Y si está en el error, favorece su esclarecimiento mediante la colaboración digna, recordando que la rudeza aumenta la distancia. Educarás mediante la ayuda y unirás con la comprensión. Jesús no nos convocó para que ejerzamos la función de instrumento de castigo en la institución universal del Evangelio. Por el contrario, fue categórico cuando afirmó: mis discípulos serán conocidos por amarse mucho. Por su parte, Allan Kardec, en su explicación acerca de la conveniencia de que se multipliquen los grupos espíritas, expuso claramente en el ítem 334 del capítulo 29 del libro Los Médiunos, que esos grupos que mantienen correspondencia, que se visitan e intercambian sus observaciones, pueden desde ahora formar el núcleo de la gran familia espírita, que algún día reunirá todas las opiniones y vinculará a los hombres con un mismo sentimiento de fraternidad sellado por la caridad cristiana. Subtítulo: Ellos saben. Reunión pública del 10 de octubre de 1960, cuestión número 279. Cuando estés frente a un compañero que sufre la auténtica superioridad moral, establece que te imagines en su lugar, de modo que tu palabra le sirva como bálsamo y lección. Con excepción de las personas deliberadamente encerradas en la ignorancia o embrutecidos por el crimen, que requieren la compasión de la providencia divina, nadie se encierra en las trampas del error por su propia voluntad. Aquí, alguien entregado a la delincuencia admite que el afecto es una fantasía. Allí hay quien padece
escarnio en la plaza pública porque confió ciegamente en quienes defraudaron su confianza. En relación con los que luchan y lloran por las consecuencias de sus propias caídas, sean encarnados o desencarnados, equípate con humildad y comprensión si aspiraras a darles auxilio. Convéncete sobre todo de que el necesitado es el primero en reconocerlo. El enfermo sabe en qué punto del cuerpo se instaló la enfermedad y no está a la espera de acusaciones porque pierda el control en los momentos de crisis. Solicita socorro y medicamento. El mutilado sabe cuál es la pieza que le falta a su vehículo orgánico y no está a la espera de acusaciones porque ostenta un aspecto imperfecto. Solicita auxilio y colaboración. El hambriento sabe que tiene el estómago torturado y no está a la espera de acusaciones porque se aflija descontroladamente. Solicita un plato de pan. El sediento sabe que es portador del tormento de la sed y no está a la espera de acusaciones por los gestos que evidencia. Solicita un vaso de agua fría. Del mismo modo, aquellos que cayeron en la culpa conocen por sí mismos el laberinto de sombras en que se encuentran y no están a la espera de acusaciones mayores que las de su propia conciencia, al reconocerse dementes y ciegos, humillados y desdichados. En relación con el hermano que ha caído en el remordimiento, la rebeldía, el disgusto o la desesperación, no profundice sus llagas. Si efectivamente deseas contribuir a su recuperación, deja fluir tu amor y permite que tu amor taña las cuerdas de su corazón. Subtítulo: Expliquemos. Unión Pública, el 14 de octubre de 1960, cuestión número 301, cuarto. No ignoras que la doctrina espírita es la revivencia del cristianismo en su pureza. En los primeros tiempos del Evangelio, los apóstoles de la idea edificante eran los medios de la buena nueva, que difundían sus enseñanzas. Hoy, el espiritismo es la palabra que las complementa. Dijo Jesús: necesario es que nazcáis de nuevo. Tengamos en cuenta que el Maestro no se refiere tan solo al renacimiento simbólico por la actitud, valioso, aunque insuficiente, sino a la reencarnación mediante la cual el espíritu se renueva en sucesivos cuerpos. Dijo Jesús: hasta tanto no os volváis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Aclaremos que el Maestro no hiere la falta de experiencia, sino que nos invita a la simplicidad a fin de que podamos vivir sin tabúes ni artificios. Dijo Jesús: tened en cuenta a los lirios del campo que no hilan ni tejen. Y sin embargo, Salomón, con toda su gloria, jamás consiguió vestirse como uno de ellos. Admitamos que el Maestro no apoya la pereza en nombre de la fe, sino que concede el énfasis preciso al deber cumplido, según el cual nadie precisa tomar por asalto los recursos ajenos con el pretexto de garantizar su felicidad personal, porque el lirio del campo, donde prospere, atiende la función que le corresponde en la economía de la naturaleza. Dijo Jesús: quien se humille será exaltado. Tomemos nota de que el Maestro no alienta a los que aparentan ser tontos para apoderarse de la mejor ración en la mesa del oportunismo, sino que estimula a los que permanecen leales a la conciencia recta y sin perturbar a sus hermanos prosiguen la labor que la providencia divina les ha confiado. Dijo Jesús: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os hacen mal y orad por los que os persiguen y calumnian. Destaquemos que el Maestro no espera que los discípulos se transformen en una legión de aduladores de los delincuentes importantes de la tierra, sino que nos aconseja que respetemos a los adversarios por la sinceridad que demuestren y le demos campo de acción para que realicen mejor que nosotros la tarea por la que nos critica, mientras por nuestra parte proseguimos dando cumplimiento a los compromisos que nos competen con el cultivo de la paciencia que Él mismo puso en práctica cuando ayudó a sus propios perseguidores por medio del ejemplo silencioso, sin elogios para su crueldad. Dijo Jesús: mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre os enviará en mi nombre, os esclarecerá en todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Señalemos que el Maestro no se reporta a un acontecimiento cósmico en discordancia con las leyes naturales, sino a la doctrina espírita, por la cual los espíritus santificados en la evolución retornan al mundo para iluminar las sendas de la vida y rectificar lo que Él mismo nos enseñó. No hagas de tu convicción una lisonja para la idolatría. Recuerda que en la doctrina espírita es preciso estudiar, aprender
entender y explicar. Siguiente subtítulo, Imán. Reunión pública del 17 de octubre de 1960, cuestión número 232. Cerca, muy cerca de ti, están aquellos que ya te precedieron en el viaje de la muerte. Los que ascendieron a la cumbre de los montes hacen mención a la luz. Mientras tanto, los que descendieron a las cavernas del valle se agitan en la sombra. Quienes se sublimaron en el sudor del servicio demuestran que vale la pena luchar y padecer para que el bien se ponga de manifiesto y apelan al bien porque Dios es amor. Por otra parte, aquellos que se aferran a las pasiones inferiores están sumergidos en las tinieblas como seres de lodo y en prolongada desesperación incitan al mal, obstinados, debilitados con tremenda ilusión. Los que han avanzado en el auxilio supremo a los otros te enseñan pacientemente a que conviertas las espinas en rosales eternos, mientras que los que han despreciado a sus hermanos por el apego desmedido a la posesión de sí mismos, te inducen a hacer de rosas transitorias penosos espinos. No digas soy de piedra, tampoco digas no percibo. En el hogar del pensamiento estamos todos juntos. Cada espíritu escoge la fuerza que le sirve de inspiración. El razonamiento manda, el sentimiento guía. Eres portador del timón del destino que está escondido en tu mente y ocultas en el pecho el impulso que lo comanda. Pues todo prospera a los golpes del deseo y el imán del deseo tiene un nombre: corazón. Subtítulo: Mediums desviados. Reunión pública del 21 de octubre de 1960, cuestión número 220, tercero. En lo relativo a los mediums abandonados a sí mismos, imaginemos que tuvieran voluntad los instrumentos de los que se vale el hombre para la sustentación del progreso. La lapicera noble que por medio a equivocarse se negara a escribir acabaría seguramente en un tacho de basura, relegada a cambio de algún lápiz humilde que prestara colaboración de buena voluntad. El automóvil distinguido que desertara del trabajo con la excusa del barro y el polvo perdería la devoción del conductor y sería desarmado por manos extrañas. El piano que intentara desfigurar acordes y melodías desviaría la atención del músico hasta acabar oculto junto a una estantería olvidada. El martillo que se impusiera al operario revelaría el propósito de menospreciar su inteligencia y naturalmente quedaría abandonado a su propia suerte, para caer tal vez bajo el dominio de algún criminal vulgar. La mediunidad es un talento divino destinado a la edificación del consuelo y la instrucción entre los hombres. Los espíritus benevolentes y sabios invitan a los hombres a que colaboren con ellos en la obra de esclarecimiento y elevación de la humanidad. Los intermediarios que aceptan la invitación renacen en el mundo con las características de la implementación ideal. Algunas veces, sin embargo, en la plenitud de las fuerzas físicas y seducidos por transitorias facilidades materiales, los obreros del intercambio se niegan a atender el compromiso asumido. Instados durante largo tiempo por los instructores de la vida mayor a que atiendan sus encargos, manifiestan temor a la humillación o la crítica, o sacan provecho de situaciones sedientos de lujo y poder. Los benefactores espirituales finalmente renuncian a la insistencia constructiva para dejar que hagan su voluntad. Es entonces cuando esos seres que renacieron en el cuerpo terrestre para la función de la mediunidad siguen siendo mediums, pero solo la ley de Dios sabe cómo. Subtítulo: Fenómenos. Reunión pública del 24 de octubre de 1960. Cuestión número 94, séptimo. Ateos diversos demandan fenómenos que los obliguen a creer en la evidencia del mundo espiritual. No obstante, es forzoso convenir que si los fenómenos ayudan a las convicciones, no modifican las disposiciones. En tal sentido, es oportuno destacar que el espíritu encarnado sobre la tierra reside transitoriamente dentro de un cuerpo en cuya intimidad se procesan trascendentes fenómenos anímicos, a los que por lo general no trata de identificar ni comprender. Para sustentarse tiene el corazón como un bombeador, vigoroso e infatigable, que late unas 70 u 80 veces por minuto, pero el hombre se levanta y obra a costa de ese apoyo sin hacerse a sí mismo pregunta alguna al respecto.
Para respirar usa los pulmones, semejantes a filtros sorprendentes que trabajan ininterrumpidamente para la oxigenación incesante de la sangre. No obstante, él mismo repara sus fuerzas a cada instante sin considerar los prodigios de la hematosis. Para pensar dispone del cerebro, valiosa maquinaria compuesta por billones de células que se definen por funciones específicas. Sin embargo, ejecuta las más complejas asociaciones de las ideas sin una mínima preocupación por los mecanismos de la mente. Para ver cuenta con los ojos, cámaras fotográficas en cuyas retinas operan millones de unidades celulares con un servicio determinado para las horas de luz intensa y otro para las de oscuridad, pero mide espontáneamente sin meditar acerca de los poderes sublimes de la visión. Para escuchar posee el oído, notable caja acústica estructurada en compartimientos diversos destinados al registro de los sonidos, pero escucha sin la menor admiración por ese portento auditivo. Para expresarse es portador de la laringe, como un verdadero instrumento musical destinado a la producción fisiológica de la voz. No obstante, se expresa en las más diversas lenguas sin reflexionar acerca de las maravillas del habla. Donde quiera que se dirija el ser humano, haya fenómenos y más fenómenos que requieren sus facultades de interpretación. Aún así, si todavía no se ha propuesto comprender la espiritualidad que lleva dentro de sí mismo, ¿cómo aceptar la espiritualidad que los desafía desde afuera? Dejemos de lado el propósito sistemático de provocar fenómenos, con el objetivo de imponer al hombre la certeza de su supervivencia más allá de la muerte, puesto que de fenómenos numerosos está tapizado el camino que transita. Mediante la divulgación del estudio ennoblecedor y el cimiento del ejemplo para nuestras palabras, tanto como sea posible, ayudémoslo simplemente a que reflexione. Subtítulo: Intuición. Reunión pública del 28 de octubre de 1960, cuestión número 180. Cada vez que te dispones a la tarea de servir mediante la mediunidad, eres alguien que interpreta a alguien junto a alguien, como un recipiente destinado a transportar el mensaje del amor infinito para los transeúntes de la tierra. Deja que la compasión sea en tu alma el soporte del divino auxilio. Considera a los sufrientes que te requieren, por más desequilibrados que se presenten, en la categoría de hermanos que traen en su propio dolor la señal de la altura que no pudieron conquistar. En relación con aquellos a los que el mundo censura, piensa en el supremo esfuerzo que hicieron para ser buenos, sin que pudieran alcanzar el ideal que se propusieron. Delante de los compañeros que han incurrido en faltas graves, medita acerca de la lucha extrema que sostuvieron consigo mismos antes de arrojarse a la delincuencia y ante aquellos que se sumergieron en la corriente del vicio. Imagina que estás al borde de las heladas en las que ellos cayeron sin darse cuenta. Cuando encuentras a una mujer que te parece despreciable, reflexiona acerca de las largas noches de aflicción que pasó, padeciendo de la resistencia moral para no caer en el infortunio. Y cuando identificas al canalla que aparenta ser cruel, trasládate con la mente hasta el seno maternal que lo acogió entre plegarias y lágrimas, con la convicción de que amamantaba la boca de un ángel. Si los problemas del prójimo se presentan oscuros e inconfesables, solicita la simpatía que te ayude a resolverlos, porque en verdad no conoces su comienzo, ni sabes tampoco qué potencias de la sombra se ocultan detrás de los que caen cubiertos con las llagas del sufrimiento. Cualquiera sea el necesitado, ten compasión de él, y si ese mismo necesitado te hiere e injuria, compadécete todavía más. No juzgues a nadie tan en exceso culpable que carezca de apoyo o comprensión. Recuerda que cada mañana la bondad de Dios extrae una alborada victoriosa de las tinieblas de la noche. Intuición es comunicación desde un pensamiento a otro pensamiento. El pensamiento de la compasión es el único que está en condiciones de traducir con fidelidad el pensamiento de la luz. Siguiente subtítulo: En loor de la esperanza. Reunión pública del 31 de octubre de 1960.
Cuestión número 289, 13avo y 14avo. Aun cuando identifiques en un compañero las señales postreras de la resistencia, no profetices su caída. Es posible que abrazado a ilusiones él mismo haya provocado las inmensas dificultades que azotan su alma y que, rendido inerme a las sugerencias del vicio, probablemente haya apresurado la decadencia orgánica que lo obliga a acelerar el paso en dirección al sepulcro. No obstante, si el Señor te permite que sondees sus llagas y observes sus debilidades, no es para que arrojes brasas ardientes a sus heridas, ni tampoco para que tritures su estructura ósea. Cada problema demanda una solución. La hoguera no aguarda al petróleo para extinguirse. En cuanto está relacionado con el desaliento y el terror, toma como referencia el camino con que te desvelas a la cabecera de un hijo desequilibrado. Agradeces con el corazón enternecido a quienes le ofrecen una gota de remedio a una diminuta migaja de confort. Si eso sucede dentro de los estrechos límites de nuestra ternura, ¿qué no hará por nosotros el infinito amor, inmesurablemente por encima de la comprensión humana? Aunque amigos desencarnados te induzcan a desalentar a los hermanos enfermos o desviados, no pronuncies una sentencia que los acobarde. Cada día la naturaleza, en nombre del Creador, renueva la esperanza de todos los seres. Las nubes son anuncios de manantiales desbordados para la sed del suelo. Los árboles son promesas de frutos para el apetito del viajero. Las escuelas apuntan a la educación. Los hospitales hacen referencia a la cura. No seas portador de mensajes pesimistas. La tierra ya cuenta con enormes legiones en las fuerzas del mal. Sea tu palabra reconfortante y auxiliadora. Aunque te encuentres delante de quienes den evidencia de los estertores de la agonía, alude a la esperanza. No vaticines su inmersión en la muerte, porque Dios también es misericordia y la misericordia de Dios puede desmentirte. Lázaro, vendado en la tumba, era alguien con certificado de defunción indiscutible, pero Jesús lo convocó a un mayor aprovechamiento de las horas, y Lázaro revivió. Subtítulo: Ondas. Reunión pública del 4 de noviembre de 1960, cuestión número 182. Ondas mentales pululan por todas partes. No es necesario que te definas en tareas especiales dentro de los círculos mediúmnicos para que seas transmisor del pensamiento de otras entidades. En particular, cuando hablas, expresas las tendencias y opiniones de diversas inteligencias. Sientes, piensas, escuchas, lees y observas. Y en cualquiera de esos estados del alma asimilas influencias ajenas. Medita pues acerca de la función de la palabra que emites. Cada elemento verbal puede ser comparado a un cierto vehículo de esencias mentales determinadas. La explicación edificante es una lámpara encendida. La conversación malintencionada es un plato de lodo. La advertencia reconfortante es un bálsamo de coraje. La indicación calumniosa es una poción corrosiva. La acotación fraterna es una inyección de buen ánimo. La burla inoportuna atenta contra la responsabilidad. El tono comprensivo es un recurso calmante. La anécdota deprimente afianza el vicio. La frase amistosa es un vaso de agua pura. La mención pesimista es una grajea de veneno. Cada vez que dices algo, reflejas a tu manera a alguien o a algo. Ideas numerosas de espíritus, encarnados y desencarnados, pueden hacer nido en tu boca. La lengua, en cierto modo, es un altoparlante. Está atento a la onda que sintonizas. Subtítulo: Supervivencia. Reunión pública del 11 de noviembre de 1960, cuestión número 4. A los que de las filas del cristianismo contemporáneo utilicen la idea de la supervivencia en relación con mediunidad y mediums, respondamos con el testamento del propio Cristo. En relación con tal imposición, rescatemos del texto de la Buena Nueva el siguiente trecho de una importante carta dilucidadora. También os notifico, hermanos, del Evangelio que ya os he anunciado, que además ya recibisteis y en el cual os mantenéis, si no conserváis la creencia muerta. Os entregué en primer término la certeza que igualmente recibí, la certeza de que Jesús,
Murió por amor a todos nosotros, de que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Inmediatamente después fue visto por Cefas, por los 12 compañeros que le eran familiares y a continuación por más de 500 hermanos, de los cuales la mayor parte todavía permanece junto a nosotros en este mundo. Después de eso fue visto por Santiago y otra vez por los amigos más íntimos, hasta que en el último término también se apareció a mí en un fenómeno inesperado. Eso sucedió, aunque sea por mi parte el menor de los apóstoles, sin que me reconozca digno de ese nombre. Pero por la bendición de Dios soy lo que soy y me corresponde trabajar intensamente para que tal bendición del Señor para conmigo no quede frustrada. De tal modo, sea por mí o por los otros, esa es la verdad que enseñamos y habéis creído. Ahora bien, si se predica que el Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué motivo existe entre vosotros quien diga que los muertos no resucitan? Si no existe la resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si el Cristo no resucitó, en vano es nuestra prédica y en vano es nuestra fe. Estas consideraciones parecen nacidas del puño de algún valiente comentarista espírita contemporáneo, sin embargo fueron escritas hace casi 2 milenios por Pablo de Tarso, y consta en los versículos del 1 al 14 del capítulo 15 del primer mensaje del gran amigo de la gentilidad a los corintios, aquí transcritas por nosotros en el lenguaje de nuestros días. Fácil es observar, pues, que los cristianos de tal o cual escuela de fe que intenten desacreditar a mediunidades y a mediums no hacen otra cosa que tratar de destruir las bases espirituales sobre las que se apoyan, con lo que se golpean y defraudan a sí mismos. Subtítulo: Obreros e instrumentos. Reunión pública del 14 de noviembre de 1960, cuestión número 226, 12avo. Ratificas a cada paso plena confianza en los instructores espirituales que a todos nos asisten. Reconoces en ellos a los timoneles de la evolución. No obstante, no te entregues a la indolencia por transferirles en el mundo el deber que te corresponde. Una usina, aunque poderosa, no realiza la tarea de la lámpara. El océano, pese a ser gigantesco, no atiende la función de un humilde manantial. Ellos, los obreros de la luz, ofrecen proyectos admirables, no obstante aguardan manos ágiles para que las buenas obras se consoliden. Auxilian a observar la realidad, pero no prescinden de los ojos compasivos que suavicen la revelación de la verdad, para que la verdad no se convierta en fuego destructor. Ayudan a conocer a las personas y los problemas, pero requieren oídos caritativos que sepan discernir a fin de que el mal no se erija como un flagelo de la vida ajena. Inspiran ideas edificantes, pero ruegan por corazones generosos que conserven su luz. Muestran las zonas destinadas a la producción de lo mejor. Sin embargo, solicitan pies que se trasladen hasta ellas con intención de servicio. No alegues que careces de mediunidad para la edificación por realizar, porque si tuviéramos solamente la función de meros fenómenos orientados a la inteligencia, no seríamos más que agentes con escasa responsabilidad que mantienen un parque de diversiones. A través de la onda de nuestros pensamientos podemos estar en contacto permanente con la onda de los pensamientos superiores que fluyen de los mensajeros de Cristo, y por lo tanto sabemos a conciencia la magnitud del trabajo que nos compete. Sea donde fuere, donde estuvieres, eres instrumento del bien, convocado a prestar servicios según las necesidades de los que te rodean. No seas indiferente o desprevenido, porque de conformidad con la antigua sabiduría, todo cuanto hiciéramos sin fe, ni buena voluntad, sin esfuerzo ni sacrificio, no tiene valor ni merecimiento, tanto en este mundo como en el otro. ¿Un comentario? La parte que dice no alegues que careces de la mediunidad para hacer el bien. Sí, es una manera de darnos haciéndonos, un recordatorio de que para estar ayudando no es necesario tener un requisito de recursos o de habilidades o capacidades, porque, por ejemplo, yo no soy medium,
pero tengo ciertas aptitudes que pueden servir para ayudar a alguien más. Y cuando alguien está diciendo, no, es que yo no soy medium, pero no es medium, pero tiene cierto conocimiento, puede compartir, puede dar cierto alivio, apoyo. Tiene que haber alguna idea que venga a la mente, con eso ya se puede plasmar algo que se puede hacer por los demás. Muchas gracias. En el subtítulo dice bendice también. Reunión pública del 18 de noviembre de 1960, cuestión número 175. En relación con las voces y los brazos que te amparan durante la enfermedad, coopera con los instrumentos de la cura bendiciéndote a ti mismo. Cualquiera sea el problema orgánico, no condenes al cuerpo. El operario debe amar tiernamente a la máquina que lo ayudó a vivir. Debe ubicar sus piezas y atender a la conservación de sus implementos si no desea relegarla a la inutilidad o el abandono. Bendice a tu corazón. Es el péndulo infatigable que marca tus dolores y tus alegrías. Bendice a tu cerebro. Es el despacho sensible del pensamiento. Bendice a tus ojos. Son compañeros devotos en la concreción de los compromisos que la existencia te ha confiado. Bendice a tus oídos. Son guardias vigilantes que enriquecen tu comprensión. Bendice a tu lengua. Es el cincel que te auxilia para plasmar cada frase edificante que brote de tu boca. Bendice a tu estómago. Es el servidor que te alimenta. Bendice a tus manos. Son antenas en el servicio que consigues realizar. Bendice a tus pies. Son apoyos valiosos con los que te sostienes. Bendice a tus facultades genésicas. Son potencias de la vida mediante las cuales recibiste en el mundo el refugio del hogar y el cariño de una madre. Dios te bendice a cada instante, en el aire que respiras, en el pan que te nutre, en el remedio reconstituyente, en la palabra que infunde ánimo, en el pase que alivia, en la oración que consuela. Para las células enfermas o fatigadas no emplees el fuego de la tensión, ni tampoco la corrosión de la desesperanza. Bendícelas también. ¿Un comentario? Bendícete a ti mismo. Cuando se está mencionando que el operario y la máquina, en este caso se está refiriendo a la máquina, que sería el cuerpo físico, y operario nosotros como espíritus encarnados en este cuerpo, que tenemos que bendecirnos. Por ejemplo, si tenemos alguna limitación, por ejemplo, de que no nos parece o no nos llama la atención algún tipo de trabajo manual, por ejemplo, o de capacidad manual o capacidad intelectual, no podemos estar diciendo, sí, es que yo no soy bueno para el arte, no soy bueno para la música, ahí no me estoy bendiciendo. O si no, es que yo no soporto lo que es lácteo o lo que es así de origen alérgico, que produce alergia, Entonces, no nos ponemos a pensar, según lo que se está mencionando aquí, que ya el hecho de tener este cuerpo es una bendición, porque tenemos la posibilidad de ir digamos, pagando o reparando los errores del pasado y las deudas. También, por ejemplo, tengo el problema del ácido úrico. No es que yo diga, sí, es que yo siempre estoy con el ácido úrico. Posiblemente es una deuda kármica que se está pagando. Con la diabetes, con el problema de la presión alta, tanto efecto que puede haber sobre el físico por alguna deuda que se tiene del pasado, o tal vez alguna prueba que se está teniendo porque hay que aprender algo. Por ejemplo, tal vez hay que aprender a tener cierta paciencia y cierta tolerancia, o por ejemplo tal vez alguna empatía. Por ejemplo, suponiendo que yo en otra encarnación tal vez miraba a la gente
con problemas del hígado, ¿va? Y yo decía, la gran es que la gente como está enferma y no puede hacer esto y lo otro. Y vengo yo en una encarnación y tal vez tengo problema de alguna insuficiencia hepática, por ejemplo. Con lo de la diabetes, puede darse el caso de que tal vez en una encarnación yo no tuve empatía con la gente que tenía problemas con el azúcar, y yo, de lo que se quejan, si es poquito el azúcar que se está usando para una bebida, por ejemplo. Entonces vengo en esta encarnación y tengo problema de diabetes, y posiblemente es la forma en la que yo puedo empatizar. Se me está dando una oportunidad para que yo, digamos, al estar en la situación que yo critiqué y no toleré, aprenda a ponerme en su lugar. Sí. Muchas gracias. Dice en el subtítulo, delante de los otros. Opinión pública del 25 de noviembre de 1960, cuestión número 302. En la senda humana es indispensable que tengas en cuenta los problemas de los demás. Habrá quien desee seguir el ritmo de tu modalidad, no obstante sus pies están vacilantes. Algunos amigos se proponen escuchar una determinada pieza musical con tu capacidad auditiva, pero son portadores de tímpanos casi muertos. Compañeros diversos querían ver la tierra con la precisión de tus ojos, no obstante padecen las deficiencias de miopía. Tal pretende comer de tu suculento plato, pero su estómago enfermo requiere un caldo liviano. Otro aspira a compartir tu labor manual, no obstante presenta un brazo hemipléjico en cabestrillo. Aquel otro procura recordar con la seguridad de tus reminiscencias, aunque su cerebro está dominado por la amnesia. Del mismo modo, durante tu trayectoria espiritual descubrirás a hermanos que no pueden de pronto compartir la zona de tu experiencia. Apreciarían sentir como sientes y razonar como tú razonas. No obstante, respiran todavía en los comienzos difíciles o en las pruebas regeneradoras de la inhibición. Así como no puedes exigir paso firme a las piernas enfermas, ni pensamiento lúcido a una cabeza enajenada, tampoco debes esperar que el prójimo abrace tu convicción o adopte tu punto de vista. Cada persona ve el paisaje desde la condición en que está ubicado. El conflicto alimentado genera nuevos conflictos. La discordia mantenida constituye un proceso de crueldad. Indudablemente la doctrina espírita, con la bendición de Jesús, no te pide que aplaudas las ilusiones de los otros, pero en todas partes representa la convocatoria viva de las esferas más altas a que aprendamos y trabajemos mediante la instrucción y el servicio, con el objetivo de que la verdad, dosificada con amor, se transforme en luz que preste auxilio a los demás en la medida que disipe las ilusiones. ¿Un comentario? Aquí se da a entender que hay cierta miopía moral. Se da a entender, digamos, que en los ojos de los otros, en los ojos de los demás, por ejemplo, cuando se mencionaba que alguien puede dar un paso firme, pero no puede exigir, bueno, de poder sí puede, pero no debe exigir a los demás que tengan ese mismo paso que él tiene. Posiblemente no tiene las limitaciones, ya sean físicas o mentales o psicológicas que pueden tener los demás. Entonces esta es otra manera en la que podemos estar viendo la empatía, porque digamos, la empatía es como cuando uno se está poniendo en el lugar de los demás, y también considero que está relacionado con haz a tu prójimo lo que quieras que tu prójimo te haga, y no hagas a tu prójimo lo que no quieras que tu prójimo te haga. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cuando hay tráfico, cuando están los conductores de los carros. Mira un conductor que va adelante, ve que hay un cierto obstáculo, y lo que hace es poner luces de emergencia, aunque no lo necesita porque ya lo vio, pero pone esas luces de emergencia para que el que viene después esté prevenido y esté alerta. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que está teniendo empatía
se está poniendo en el lugar del otro, porque a él le gustaría que también le advirtieran. Y también está tomando en cuenta las limitaciones que puede tener el otro. Puede ser que este conductor, cuando venía, digamos, en el tráfico, el conductor o los conductores que iban adelante no pusieron luces de emergencia, sino que se fueron así manejando normal, ¿no? Sí. En cambio él, cuando vio que estaba ese obstáculo, puso sus luces mientras iba pasando para que el que estaba atrás lo viera. Entonces ahí considero yo que tenemos una idea más o menos de poder ejemplificar parte de lo que se leyó ahorita. Sí, muchas gracias. Dice el subtítulo: Pediste. Reunión pública del 28 de noviembre de 1960. Cuestión 291, 19. Ante los seres amados que resplandecen en las esferas superiores, rogaste las oportunidades de trabajo que hoy aportan felicidad a tu senda. Revisaste las equivocaciones y los aciertos con el alma atormentada al hacer el inventario de tus culpas y suplicaste volver a empezar en la existencia terrestre. Pediste una cuna dolorosa a fin de que los obstáculos del nuevo comienzo condicionaran las características de tu retorno al equilibrio y encontraste las pruebas de la infancia que te sirvieron de enseñanza. Pediste la carencia intensa que pudiera arrancarte de la descontrolada pasión por el derroche y despertaste en el hogar infectado de luchas que no te deja margen para fantasías. Pediste recursos contra la vanidad que petrificaba tus sentimientos en el orgullo y dispones de una condición social torturante y compleja que te obliga a atesorar obediencia y resignación. Pediste ese reencuentro tanto con las víctimas como con los cómplices de tus acciones reprobables, de modo que rescatarás resonantes deudas contraídas y recuperaste su compañía en la presencia de los familiares problemas y de los compañeros enigmas que imponen disciplina en tu corazón. Pediste remedio contra las tendencias inapropiadas que muchas veces te instalaron en el desequilibrio emotivo y mental y conseguiste la enfermedad física transitoria que poco a poco te infunde la satisfacción de la cura espiritual. Como estudiantes que somos en la escuela de la tierra, pedimos a los instructores de la vida el tesoro de la educación. No obstante, en pleno curso del necesario perfeccionamiento, gemimos y protestamos al modo de desertores inveterados. Desconfía del amigo que encarnado o desencarnado alimente tu ilusión con favores o privilegios, facilidades o adulaciones. El profesor con escasa noción de su responsabilidad que favorece el capricho y la copia con el pretexto del amor, no hace más que menospreciar al aprendiz y frustra la lección. ¿Algún comentario? Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta también del pedir y se os dará, que digamos, creo que está relacionado también con, vamos a ver, ayúdate que el cielo te ayudará. Y también con, digamos, aquí considero yo que tiene que ver la fe, que tenemos que pedir, pero no solo tenemos que pedir, o sea, pedirle a Dios, sino que además cuando nos está concediendo lo que estamos pidiendo tenemos que aprovechar para ejecutar, para hacer las cosas. Si yo, digamos, por ejemplo, le digo: Padre Celestial, dame salud, dame curación de la enfermedad, me la da, y yo lo que tengo que hacer es aprovechar que ya tengo esa buena salud, que ya tengo la enfermedad, ya está curada, para poner en práctica y estar accionando. A eso considero yo que es una parte. Ahora lo otro sería que hay una parte que dice que lo que se pide a Dios, a veces dicen: ten cuidado con lo que pides, que se te puede conceder. Sí. Esto no es porque uno no tenga que pedirle a Dios, sino porque Dios sabe qué es lo que mejor nos puede quedar para nosotros. Y
Si estamos pidiendo, por ejemplo, riqueza, qué bueno, la concedió. Pero si la vamos a usar mal y en vez de digamos, aprovecharla, vamos a estar peor de como estábamos, en el sentido de hundirnos en el vicio, en la avaricia, en el egoísmo, en la codicia. Es un ejemplo nada más, no es que la riqueza pueda ser mala. Entonces hay ciertas cosas que pedimos que en alguna oportunidad podemos pensar, no, es que yo necesito tal cosa. Y a veces eso que creo que necesito, no lo tengo porque teniéndolo me podría perjudicar. Solamente eso. Muchas gracias. Dice el subtítulo, Asistencia al Espíritu. Reunión pública del 2 de diciembre de 1960, cuestión número 254, sexto. Analiza el aposento donde reposa en tratamiento el enfermo al cual amas. Te enterneces al verlo vencido, derrotado, en sufrimiento. De ninguna manera admitirías la imprudencia de un visitante que demandara su atención fatigada para cuestiones inoportunas. No comprenderías la actitud de quien tratara de convertir semejante dolor en una justificación para el sarcasmo. Agradece que se le dispensen auxilio, respeto, remedio y silencio. Se halla el espíritu desencarnado en perturbación en las mismas circunstancias. Ayúdalo en las reuniones íntimas de oración que fácilmente pueden ser convertidas en gabinetes para la cura del alma. No expongas su martirio mental a la curiosidad o la burla. Ampáralo con discreción y bondad. Es nuestro hermano, por sobre todo, el necesitado de hoy. Nos hace notar que posiblemente mañana seamos nosotros los necesitados. ¿Algún comentario? Aquí, por ejemplo, nos está mencionando que en algunas oportunidades, cuando hay dificultades, puede ser que no reflexionemos y que digamos, ¿por qué me pasa esto a mí? O las entidades quieren perturbarme, cuando las entidades necesitan que se les dé la asistencia, o sea, la ayuda. Entonces, podemos disponer, por ejemplo, de la oración cuando es una situación así que es fuera de una reunión, y ya estando en una reunión, hablando de reunión espírita, tenemos la posibilidad de que a veces se manifiestan a través de los mediums, y es cuando se les puede ir orientando o ayudando según nuestras posibilidades. Por ejemplo, yo podría compartir mi conocimiento con una entidad que está así en sufrimiento, que se está manifestando a través del medio. Claro que eso no quiere decir que yo tenga autoridad moral, pero por el hecho de que yo no tenga autoridad moral, eso no me va a negar la posibilidad de poder ayudar con cierto alivio por el conocimiento que yo pueda tener. Muchas gracias. Dice acá en el siguiente subtítulo, Mediunidad y Trabajo. Reunión pública del 5 de diciembre de 1960, cuestión número 301, décimo. En relación con las naturales obligaciones que la mediunidad impone para su práctica, muchos compañeros traen a colación disculpas diversas que justifiquen su fuga, pese a que demuestren vivo interés por la adquisición de poderes psíquicos. Manifiestan que la tarea exige mucho trabajo. No obstante, nadie consigue cultivar un cantero lozano de coles si no lo dispensa atención continuamente. Alegan que el tema casi siempre es agitado por muchos seres ignorantes, olvidándose que ellos mismos, de no haber recibido los beneficios de la escuela, estarían obligatoriamente entre ellas. Aseguran que la realización demanda largo tiempo, pero para obtener un título en una especialidad, cualquiera sea la profesión, se requiere la experiencia acumulada durante años. Se quejan de que el servicio atrae el sarcasmo de muchos. Aunque si el hombre rechazara la siembra con la excusa de que el barro del suelo podría salpicar la piel de sus brazos, nadie se ocuparía de la labranza de la tierra. Protestan porque la labor cobra pesados tributos de disciplina. Sin embargo, incluso un trapecista mediocre que se proponga impresionar favorablemente en un parque de diversiones está obligado a la gimnasia y la ejercitación constante. Dicen que el mandato requiere excesiva renuncia, pero
Sin el sacrificio de los operarios del progreso, no existirían en el mundo las máquinas poderosas que jalonan la civilización en la actualidad. No admitas que sea posible una edificación útil sin estudio ni aplicación, sin atención ni sudor. El diamante habitualmente es extraído del terreno agresivo. Una humilde hoja de lechuga para servir en el anonimato crece con esfuerzo. Mediunidad en la siembra del espíritu equivale a una planta noble en la siembra común. Dios concede la semilla, pero para que la semilla fructifique es imprescindible el esfuerzo de nuestras manos. ¿Un comentario? Aquí nos podemos dar cuenta de que hay ciertos deberes que se podrían tomar como obligaciones para la mediunidad, y que se podría decir que tal vez podría ser algo difícil, o no más que difícil, se podría decir que es incómodo tal vez para una cantidad de mediums. No sabemos si es la mitad, más de la mitad, perdón, o menos de la mitad, que no se sienten bien con la facultad mediúnica que tienen, porque tienen que dejar ciertos hábitos que son malos hábitos. Ciertas conductas también tienen que tratar de reformarlas o controlarlas. Entonces podría ser que no le parezca al medium que no desea esforzarse, no le parezca eso y pensar, ¿yo para qué tengo la mediunidad? Pues en primer lugar considero que tiene que estar con cierto agradecimiento por tener esa facultad. No porque diga yo que es algo bonito, sino que principalmente porque estamos cumpliendo una tarea a la que nos hemos comprometido. Y se nos está dando la posibilidad de poderla realizar. Y aparte de eso estamos también saneando cierto karma. Porque como también se podría considerar lo del acelerador de pagos de la mediunidad. Sí. Entonces, esas situaciones incómodas de, es que tengo que cambiar estos hábitos, que tengo que cambiar este tipo de conducta, tengo que tratar de controlarla. Considero que tal vez es una exageración decir que son cosas pequeñas comparado con todo el beneficio que se puede obtener de ejercer la mediunidad como debe ser. Aparte del, digamos, el saneamiento kármico, también lo bonito que yo pienso que podría sentir un medium al saber que está a través de su facultad está logrando ayudar a los demás. Perfecto. Dice el subtítulo Reforma íntima. Reunión pública del 9 de diciembre de 1960, cuestión número 350. Cuando la espiritualidad sublime iluminó tu interior, comenzaste a reflexionar acerca de la perfección en las actitudes ajenas. Sin embargo, en la búsqueda de moldes ideales de conducta, por aquí y por allá, no recogiste más que carencias y negativas. Hermanos que parecían soportes del coraje cayeron en el desánimo a causa de dificultades que se insinuaron, seres que suponías destinados a la misión bendita, porque la musicalidad del afecto vibraba en sus bocas. Maldijeron las pequeñas espinas que rozaron sus vestidos, compañeros que aparentaban ser troncos sólidos en relación con la fe, se resbalaron fácilmente en los atolladeros de la duda. Inclusive almas a las que considerabas modelos de fidelidad y ternura pusieron distancia de tu clima de esperanza desde las primeras horas de lucha incierta. Sufres, exiges, indagas, te decepcionas. Al transitar el camino de la renovación que te eleva, solicitas circunstancias y compañías que te apuntalen para proseguir. No obstante, si ya estuvieras en las esferas de los amigos perfectos, no vivirías en la escuela del cincelamiento moral. El universo está gobernado por leyes infalibles. Dad que se os dará, nos enseñó Jesús. Por lo tanto, solamente somos poseedores de lo que damos. Si aspiras a recibir la simpatía y la abnegación del prójimo, comienza por distribuir simpatía y abnegación.
La asimilación de la doctrina espírita nos ilustra en cuanto a que es una locura reclamar la santificación compulsiva, mientras que es un deber elemental de nuestra parte producir la propia transformación en el sentido del bien, a fin de que seamos para los otros ya mismo lo que deseamos que ellos sean para nosotros en el día de mañana. Probablemente atraviesas en la actualidad la extensa ruta de la incomprensión pedregosa y oscura. Hagamos mientras tanto suficiente luz en nuestro interior y así, por más áspera, espesa que sea la noche, no pasará de una sombra que se aleja de nosotros. ¿Algún comentario? Considero que esto del desánimo, en cierta manera, se podría decir que es normal. O sea, no es que tenga que ser así, pero sí es normal, es común. Sí. Pero cuando hay desánimo está la caída, pero no queda otra que levantarse. Sí. Entonces, por ejemplo, que se sienten mal, a veces se sienten mal los que asisten o los que asistimos, que conocemos del espiritismo, de la doctrina, de que, sí, es que tal dirigente hizo tal cosa, nos falló, era un hipócrita, un mentiroso. Bueno, eso le pasó tal vez al dirigente, al medium o al adoctrinador, pero eso no tiene que hacer que nosotros vayamos a decir, bueno, aquí nos quedamos, nos rendimos, no. Porque la salvación, la mejoría es individual, no es porque alguien esté fallando. En este caso hablando de la doctrina espírita, pero por ejemplo en las otras religiones sacerdotes han fallado por ejemplo los pastores, y no por eso toda la congregación se va en caída, se va en picada, ¿no? Viene otro sacerdote, viene otro pastor, o buscan otro lugar los asistentes, digamos, para buscar o encontrar su espiritualidad a través de la religión, y van fijándose como tiene que ser en los principios. Como en algunas oportunidades a uno le dicen, no mire personas, sino que mire principios. Sí. Muchas gracias. El subtítulo: Benefactores desencarnados. Reunión pública del 12 de diciembre de 1960, cuestión número 267, séptimo. Percibirás sin dificultades su presencia, donde las voces habituadas a la ofensa están a punto de condenar, ellos pronuncian la palabra de la compasión y el entendimiento. Donde sobresalen las cruces que torturan hombros doloridos, ellos aparecen de repente como sirineos, silenciosos a fin de dar amparo a quienes han caído en el disgusto y el abandono. Donde los problemas brotan graves como presagio de falencias, ellos siembran la fe para forjar valores nuevos de trabajo y esperanza. Donde las llagas se profundizan en un proceso de deterioro del cuerpo y del alma, ellos se convierten en el remedio que sustenta las fuerzas y restablece la vida. Donde el chaparrón de la ignorancia genera la erosión del sufrimiento en el terreno del espíritu, ellos plantan la simiente renovadora de la elevación que regenerará el destino. Donde los hombres desisten de prestar auxilio, ellos hallan vías diferentes de acción para la victoria del amor infinito. Anhela la convivencia con los benefactores desencarnados que residen en las regiones superiores y, si lo quisieras, habrá de tenerlos contigo. Conserva, no obstante, la convicción de que todos ellos son agentes del bien para todos y con todos, con el propósito de obrar por medio de todos a favor de todos. Dijo Jesús: quien me sigue no anda en tinieblas. Si acompañas a los buenos espíritus, que en todo y por todo revelan que son compañeros fieles del Cristo, dejarás atrás definitivamente las sombras de la retaguardia y avanzarás hacia Dios envuelto en el esplendor de la luz. Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que en muchas oportunidades nuestros benefactores desencarnados están al pendiente, pero
Es más visible cuando son los encarnados los que nos están dando un alivio. Pero a veces tal vez necesitamos solo una cosita pequeña nada más, solo algo pequeño. Entonces me viene a la mente que tal vez viene un benefactor desencarnado y nos dice, mira, poné tal canción. Sí. O mira tal video. Sí. Y de repente cuando uno escucha esa canción, empieza a cambiar el ánimo o lo que uno está sintiendo. Que tal vez podríamos pensar que es una idea de nosotros, pero es como cuando nos están soplando al oído. Una sugerencia. Sí. O digamos, no me acuerdo si cerré la puerta del patio. Es que no me acuerdo. Cuando sí la cerramos, pero tal vez eso es una sugerencia de los benefactores para que veamos. Sí, es que olvidé los zapatos o dejé algo que quería entrar y ya no lo entraba. Entonces, cuando en esos momentos nos damos cuenta de que no fue casualidad haber pensado que dejé la puerta abierta del patio, sino que esto lo hicieron para que yo llegara y me diera cuenta de lo que me olvidaba. Entonces digo, a la gran puchica, qué bendición, siempre están al pendiente y qué maravilloso. O sea, yo podría pensar tanta cosa que puede pasar y ahí tengo un alivio y una muestra de que siempre están pendientes de mí. Apoyo. Sí, muchas gracias. Así finalizamos el libro de Siembra de los Mediums. En la contraportada dice: Siembra de los Mediums por el espíritu Emmanuel. Incomprendida y relegada al oscuro dominio de los iniciados, la mediunidad solo ocupó el lugar que le correspondía cuando Allan Kardec la estudió en profundidad. Como consecuencia de esos estudios surgió el libro de los Mediums, desmitificándola al presentarla como una facultad inherente al ser humano que debe ser estudiada y comprendida con responsabilidad y dedicación. Con mensajes cortos y profundos, el Espíritu Emmanuel nos ofrece un detallado estudio acerca de ese libro imprescindible, considerando el aspecto religioso que la obra presenta y destaca con conceptos claros la importancia que tiene la facultad mediúnica en nuestras vidas. Imperdible para todos aquellos que desean ampliar sus conocimientos acerca de la mediunidad, es también un precioso manantial de reflexiones siempre actuales que posibilitan una más amplia comprensión del fenómeno mediúnico. Bueno, vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.